Hola, buenas, bienvenidos al canal una vez más. El vídeo de hoy no es un vídeo como normalmente vengo subiendo, sino que en este caso voy a cambiar de dron, voy a cambiar del proyecto. Voy a aparcar mi querido Char 210 de All Composite, que tanta alegrías me ha dado, pero que el pobrecito viene de una mollerusa Drone Party y viene pues fatal, viene como suelen terminar allí los drones, ¿no? Reventaditos. Eh, viene a trozos, ¿no? Viene como puede. La verdad es que bueno, que ya aprovechando que la reparación que le toca es más larga y más grande. Pero bueno, ha aguantado muy bien el fin de semana completo. Bueno, pues nada, ya toca cambiar. Voy a cambiar de proyecto y me voy a decidir a adquirir el nuevo X6 de All Composite y que con mucha prisa he pedido para que me lo dieran y que bueno, que ya está aquí para que podamos disfrutarlo. Y nada, pues vamos a ver qué es lo que nos trae. Nos trae un juego de tornillería y de columnas en dos alturas, en 20 y en 25. Los 4 paragolpes o protectores. El top plate, en este caso sería triangular, serían con 3 columnas. Aquí tenemos el frame, el material, ya sabemos cómo gastan esta gente, el material de fibra de carbono aeronáutica. Bueno, quiero que veáis, a ver si se ve aquí el detalle, si no me cargo la cámara. ¿Vale? Como las capas de la fibra de carbono están entrelazadas, no son capa sobre capa pegada con epoxi, sino que están entrelazadas y cubiertas con su película epoxi, que las une y le dan la rigidez de la que estamos acostumbrados en este tipo de chasis de carbono. La distribución esta vez pues nos han puesto agujeros para controladoras de 30 y de 20. Aquí tenemos los agujeros para agarrar la cámara. Y yo personalmente, pues la parte inferior, que en principio creo que va a ser esta, supongo que la más mate, alguna siempre brilla más, esta parece que brilla mejor. Pues esta que sería para mí la parte inferior, la tornillería de las columnas, o sea, estas tres de aquí, me gusta avellanarla, porque los tornillos que yo utilizo son de cabeza avellanada, para que queden plana, para que queden a ras del chasis y no me estorben a la hora de poner aquí la batería. También haré lo mismo con los 4 tornillos que agarrarán a la controladora, que haremos con la fresa de la Dremel y que me dejará encastrar las cabezas de los tornillos para que queden totalmente lisas y planas. Bueno, dicho esto, el montaje lo tenéis en un vídeo de Iván Merino, que os dejaré por aquí en una tarjetita el enlace por si queréis ver cómo se monta. Muy sencillo, no tiene mucho misterio. De todas formas, creo que vamos a hablar con Merino y que nos cuente él un poco mejor, de primera mano, qué es lo que vamos a tener cuando adquirimos un dron o sea, un chasis de All Composite, en este caso el X6. Pues nada, tenemos al otro lado del teléfono a Iván Merino de Cádiz, de Jimena de la Frontera, un piloto que necesita pocas presentaciones y que si no lo conoces es porque o bien no sois españoles o no entendéis de carreras ni de drones. Muy buenas, Iván. Tengo que decirte buenos días o buenas tardes. Muy buena, pues para ti buenos días y para mí buenas tardes. Iván Merino, que ha tenido el detalle de atenderme mi llamada aún estando a 10.500 kilómetros de casa. Curiosamente, yo soy de Sevilla, tú eres de Cádiz y me da por entrevistarte cuando estás más lejos que nunca, tío. Te encuentras nada más y nada menos que en Tailandia. ¿Viaje de negocio o de placer, Iván? De placer, esta vez de placer, antes de que empiece la temporada. Bueno, tampoco hubiese sido extraño que estuviera en alguna de las competiciones a las que va a representar a España. Recientemente estuviste en China, en Shenzhen, con la selección española de drones y te vimos allí con la bandera española en la apertura de presentación junto a varios pilotos nacionales. Cuéntanos, Iván, ¿cuál es tu actual palmarés nacional y mundial? Ya que es difícil ya seguirte con tantos éxitos logrados. Bueno, pues soy campeón de Andalucía 2017 y 2018, Ujú. también campeón de la Liga Andaluza, con un gran Eolo como rival. Ah, bueno, tú sabes. Luego quedé subcampeón de España, los campeonatos de España 2017 y 2018 también. Sí. Y bueno, tras conseguir muchos puntos en Open Nacionales y Copas del Mundo, gracias a quedar varias veces en el podio, pues ahora llevamos todo un año liderando el ranking español. Qué maravilla. Esto ha hecho
esto ha hecho posible pues que me inviten a World Cup como la de Corea, que me llamen para distintos shows internacionales con pilotazos de altísimo nivel, algunas entrevistas en televisión o de pertenecer a la selección española de drones que viajó al Mundial de China. Pero vamos, todo esto fue posible a raíz de que quedé segundo en la Copa del Mundo que se celebró allí en Sevilla, en 2017, y a la que asistió pues, toda la cúpula del Composite y con la que conseguí un contrato de patrocinio fuerte, y eso fue lo que me hizo posible asistir a todas las carreras del ámbito nacional, ya que pues, me lo pagamos. Genial, tío, todavía no has parado. Ya veis cómo se la gasta el señorito, como para toserle. Bueno, ya sabes que el motivo de mi llamada, como sabes, es que ha adquirido uno de los frames de la marca de Composite, el que has diseñado, retocado y perfeccionado y que has bautizado como X6. Que ya con ese dato ya cualquiera se puede imaginar que se trata de un frame en X de hasta 6 pulgadas. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea y cuáles son las ventajas que tendremos si adquirimos un X6 de Composite? Vale, pues el chasis surgió a raíz del campeonato de China, como he dicho antes, que como era muy largo el circuito, pues empezamos a innovar distintos diseños, para ver si le podíamos meter una pala más larga, teníamos que llevar una cámara, entonces ahí empezamos a tantear el nuevo diseño. Sí. Pero el chasis realmente pues es diseñado por Josema de TVP y Juanma del Composite, siguiendo pues mis indicaciones y las indicaciones de los compañeros de TVP conforme íbamos haciendo muchas pruebas y puliendo los posibles fallos para que quede lo mejor posible luego para que salió a la venta. Al final no tiene nada que ver con el que fue a China y lo hemos hecho con viendo otras ventajas que hemos descubierto a raíz de hacer pruebas. Bueno, el chasis, como bien dice, es hasta 6 pulgadas, pero porque le caben estas palas, lo cual no quiere decir que haya que usarla obligatoriamente. De hecho, yo en carrera lo uso con 5 pulgadas. Dice que lo más normal, que normalmente se suelen usar 5 pulgadas. El motivo de hacer la pata más larga, como descubrimos con las pruebas, es para conseguir estabilidad y limpieza de aire entre una hélice y otra, para que el dron vaya muchísimo más sobre raíles y haya menos correcciones en vuelo. Vamos, que está desarrollado pensando en carrera. Sí. Pero con la particularidad de que con la geometría de este chasis es una X pura, lo cual lo hace muchísimo más manejable en obstáculos con cambios de altura, obstáculos acrobáticos como son tipo pliese, power loop, etcétera. Sí. Cosa que no lo consiguen los chasis con geometría stretch, que son los que más abundan hoy en día. Por lo que esta mezcla nueva, creo que tenemos la mejor combinación que se puede buscar para carrera, con la estabilidad del stretch, pero el total control que te da una X pura. Dicho todo esto, el peso del chasis es bajísimo. Sí, es la hostia. Por lo que además de... Exacto. Entonces, además de ser bueno para carrera, pues como hemos empezado hablando, el frame le cabe 6 pulgadas. Hélice es bastante grande. Entonces, esto hace que puedas pegar unos buenísimos paseos de long range, ya que como muchos sabéis, las 6 pulgadas pues son más eficientes en tiempo de vuelo que las 5 pulgadas, pero son muchísimo más limpias, sin vibraciones y fáciles de ajustar que las de 7 pulgadas. Entonces yo creo que están en el punto justo, las 6 pulgadas. Bueno, para terminar de hablar del chasis, el último punto, que yo sé que es el que más te gusta a ti, es el tema de los parachoques. Y su función no solo es hacer que el dron sea todo un tanque, mucho más resistente, vamos, con los parachoques aguanta hasta los piñazos más bestias, sino que además elimina de raíz muchísimas posibles vibraciones que pueden generar los motores. Esto es así porque cuando ponemos refuerzo creamos una segunda estructura rígida, es el cuadrado de alrededor del frame, que sujeta a cada motor por 2 puntos extra. Exacto. Y no deja que oscilen lo más mínimo. Incluso si tiene alguna pala un poco dañada, y lo mejor que esto se puede quitar y poner con solo 2 tornillos y no añaden casi nada de peso extra. Sí, la verdad que sí. Ya ahora después, un poco más adelante, ahora explicaré en el vídeo el tema de las vibraciones, como los paragolpes, como los parachoques te eliminan todas estas oscilaciones laterales. Son magia. Es la hostia. A todos los chasis y a todas las cosas le pongo parachoques. Yo ya, desde que lo he descubierto, no vuelo sin parachoques. Pues sí, tío, pues ya estoy ansioso de montar y de volar esta pequeña maravilla nacional, además, con la calidad de la fibra de carbono aeronáutica que ya nos tienen acostumbrados estos chicos del Composite. Y nada, Iván, pues nada, 1.000.000 de gracias por atenderme y no te molesto más, que seguro que estás comprando escorpiones, insectos y las guarrerías que hay ahí en Tailandia. Medusa plancha, que también es el chocor allí. Que aquí la verdad que sí, que hay de todo. Pero vamos. Os dejaré en la descripción, en las redes sociales, en las que podéis seguir las historias y los vídeos de Iván Merino, que no tienen desperdicio. Muchas gracias.
Iván, un placer, tío, charlar contigo, gracias y buenos vuelos. Ya a ver si nos vemos prontito por aquí, ¿vale? Venga, el placer mío, a ver si nos vemos cuando vuelva por allí, echamos una carrerilla que nos pilla cerca. Cuando quieras, te parto un brazo, así estamos los dos iguales, a la misma altura. Venga, Venga, Iván, un nos vemos abrazo. pronto, un saludo. Hasta Un luego. abrazo. Pues bueno, ya sabemos a qué atenernos. Vamos a pasar a ver qué componentes voy a montar para el nuevo proyecto. ¿En qué vamos a utilizar en este nuevo proyecto? Bueno, como controladora, la controladora que voy a utilizar va a ser la Foxer F722, la cual tenéis ya una review en mi canal que podréis ver. Os dejaré por aquí la tarjetita. Una controladora que la verdad que tiene muy buena pinta. Vamos a ver qué tal se comporta. De 4 en 1 voy a utilizar el Rackstar de 35 amperios del 11 aniversario que tenía en el cajón guardado, ya que como habéis visto mis drones normalmente, todos mis drones son de ex en patas, independientes, y me pillé un par de ellos para tener también 4 en 1, ya que pues bueno, también tenía que probar a tenerlo en 4 en 1, y este la verdad que está dando un resultado bastante espectacular. Lo que me gusta de este, aparte del precio, que quedó muy económico, ahora mismo no te puedo decir porque ya prácticamente hace un año que lo tengo, pero creo que quedaba en orden de los 20 euros o algo así, muy económico. Lo que me gusta es que tiene su propio sensor de corriente de 185 amperios y tiene la salida del current para poder inyectarla a esta controladora que tiene entrada de current, y con lo cual a través de Betaflight y su SD vamos a poder ver el consumo en tiempo real de miliamperios consumidos. Algo que yo la verdad personalmente le doy mucha importancia, más que cualquier otro dato. Me gusta saber cuánto llevo consumido. El tema de los motores, como los motores que voy a utilizar son reutilizados y llevan los hex en la pata, me voy a quedar corto con el cableado, ya que encima voy a utilizar un chasis que es casi de 6 pulgadas y que pues me he visto que no tengo cable suficiente. He tenido que hacerme 12 cables de... Estos eran de 18 AWG y bueno, pues como me ha quedado corto, pues 4 de ellos van a ser rojos, los pondré en el centro de los motores. Voy a tener que desmontar los motores, cortar el cable, desoldarlos de la propia bobina, digamos de la parte más cercana a la campana, para poder soltarle los cables cortos y soldarle los cables largos, para que no tenga que hacer empalmes y demás. Un poquito laborioso, pero bueno, valdrá la pena. En cuanto a la 4 en 1, la 4 en 1 te viene con el cableado para poder directamente sacar e inyectar a la controladora. Yo en este caso voy a prescindir del cableado. Bueno, voy a prescindir del cableado. Voy a utilizar el cableado, pero no voy a adaptar la otra punta a un adaptador para esta controladora. Y lo que haré es cortar los cables y soldarlos directamente en placa a través de los pads que están en la parte inferior. Aquí atrás, justo detrás del conector, tenemos los pads para poder soldar los cablecitos. De tal manera de que aquí no sobresaldrá nada y me va a faltar todo el espacio necesario para montar la cámara y que no me estorbe en la parte delantera, ya que esto sería la parte delantera de la controladora, no me estorben a la hora de montar la cámara. Bueno, bien, ¿cuál es la estrategia que yo suelo seguir siempre en todos y cada uno de los drones que voy montando? Bueno, lo primero es, ya una vez que has decidido qué componentes vas a montar y demás, hay que seguir una estrategia de diseño, de montaje, que en este caso pues va a venir prácticamente centrada en la colocación de tanto la 4 en 1 como de la controladora. Cuanto más bajito quede, más fácil será después alojar el resto de componentes y tal. La elección de la altura de las columnas, aunque digamos este chasis traiga dos tipos de columnas, de 20 y de 25, si las necesitas de más o lo de menos, siempre se pueden hacer modificaciones. A mí me gusta siempre hacer modificaciones, sobre todo los diseños que voy realizando. Y muchas veces pues las cosas me van saliendo sobre la marcha. Me gusta, en ese aspecto me gusta improvisar. Creo que es como mejor quedan al final las cosas. Y no agarrarme o cerrarme a diseños preestablecidos o cerrados. El caso de cómo agarrar esto aquí, bueno, pues ya como he comentado, yo personalmente a los taladros de las columnas, que serían este y este que está aquí, unido a los 4 de la controladora, que como mi controladora va a ser de 30, pues serían los 4 externos, serían estos 4 de aquí. Pues quiero que queden los tornillos planos, que las cabezas, que normalmente de las tuercas o de los tornillos son redondas. Aquí tengo, aquí
¿vale? Por ejemplo, si los tornillos fuesen estos, pues quedan redondos y sobresalen, ¿no? Digamos que si voy a tener que poner aquí una batería lipo, me voy a encontrar con que esto o bien lo acolcho o algo, o me va a terminar fastidiando la batería, sobre todo si tienes un golpe o tienes una caída o tienes un encontronazo y se desplaza la batería, estas cabezas la van a dañar. Las cabezas de los tornillos que yo utilizo siempre para esta parte inferior del chasis son los tornillos de cabeza avellanada. A ver si se ve aquí el detalle. Como veis son planas y encastrándolo en el chasis pues se quedan totalmente a la altura. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues lo hago simplemente utilizando la Dremel. Perdón por el enfoque, ahí está. Utilizo la Dremel y una fresa, que como estáis viendo ya he utilizado varias veces. Y el carbono es duro, muy duro, pero cuando le das presión y calor aquí, al final terminas horadando el agujero y terminas dejando un hueco perfecto para que el tornillo avellanado quede asentado y no sobresalga absolutamente nada. ¿Veis? De esta manera quedan totalmente lisos contra el chasis, con lo cual aquí después le pondré la pegatina que utilizo de 3M, que son de muy buena calidad, que quedan pegadas aquí, cubriendo las cabezas de todos los tornillos normalmente, y que además de proteger y alisar todavía más el terreno, además hace de antideslizante para la batería y queda bastante bien. Como yo lo que voy a utilizar son cabezas avellanadas, utilizo unos tornillos que espero que me quede alguno, si no voy a tener que sacar de algún chasis, de alguno de los drones. Bien, estos son los que os comentaba, ¿no? Los tornillos que os comentaba de cabeza plana para usar en el chasis. Y ya he aprovechado también, ya he desmontado los motores y ahora pues me voy a dedicar a cortar el termorretráctil, perdón, ahí está. A cortar el termorretráctil que une los tres hilos, desoldarlo, eso quedaría tal como lo estáis viendo aquí. Y ahora pues soldarle los 3 cables nuevos. Y como tengo que meter un rojo por falta de material, pues lo pondré en el centro para que parezca más chulo y ya está, y para adelante. Pues nada, vamos a pegarle un cambio a los motores, después de haberle dado una limpiada y demás, y vamos a ver cómo quedan con los cables puestos. Y bueno, pues ya lo tenemos terminado los cableados, ya lo hemos puesto, han quedado bastante bien. Iba a ponerle uno que uniera los 3 tal como vienen originalmente, pero creo que no es muy necesario, ¿no? Porque así queda también bien y ya está, y tampoco me complico más. Ya lo que vamos a pasar es directamente a la controladora y la 4 en 1. Lo que quería comentar era que una parte importante del diseño del montaje, digamos, de la estrategia a seguir, es justo en el momento que vamos a montar estas dos piezas, que serían, digamos, principales, ¿no? Prácticamente el 90% del montaje de un chasis, de un dron, es siempre cómo vamos a distribuir controladora y FC. También podría decir, joder, tampoco hay mucho misterio, ¿no? Se agarra, se ponen a una cierta altura y listo. Esto nos va a condicionar a la hora de cómo vamos a poner la cámara, cómo vamos a distribuir el VTX y el receptor, ¿no? Porque el receptor también ocupa su espacio, poco que ocupe, pero que hay que tenerlo de tal manera que sea cómodo después poner y quitar. Aquí tenemos también el condicionante de que en la parte trasera vamos a tener una columna aquí que nos va a romper un poco el diseño que normalmente estamos acostumbrados de 4 columnas. Por eso siempre es conveniente, antes de comenzar a soldar y a meter y a poner y a quitar, hacer siempre un par de pruebas
de todos estos pequeños detalles que nos podemos ir encontrando. Sin comentar qué altura vamos a utilizar de momento, simplemente para ver el detalle de que cuando vayamos a poner, esto sí ya lo podemos ir presentando, que serían los 4 tornillos ya con cabeza plana. Perdón, aquí no, aquí. Y una tuerca, yo voy a poner solamente una tuerca de altura para que me sirva de separación entre el chasis y la 4 en 1. La separación justa y precisa para que pueda hacer pasar por debajo una cinta de velcro y que además haga que no me toquen los componentes de la 4 en 1, de la parte trasera de la 4 en 1, que sería en principio esta, pues que no me toquen los componentes al chasis. Bien, ya tenemos las columnas, ¿vale? Pues entonces vamos ahora a presentar las 4 en 1, que en principio quedaría aquí. Vamos a ver la separación que queda entre el chasis y la 4 en 1. Es más que sobrada y suficiente para que no tengamos ningún contacto por error, que no se nos fastidie nada por hacer un corto. Por aquí vamos a ver ahora, vamos a coger un velcro cualquiera. Y lo vamos a hacer pasar por debajo de la controladora mientras presionamos para comprobar que efectivamente, una vez que esto esté ya hecho una pieza, esté todo agarrado, pues nos deje coger la cinta sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Pues esto ya estaría así, perfecto. Vamos a olvidarnos ahora ya de ella. Y ahora viene un paso importante que sería qué separación vamos a utilizar entre la 4 en 1 y nuestra controladora. Vamos a tener que sacar los cables laterales, uno por cada lado de la columna, quedará un poquito ancho. Y pues nada, pues tampoco creo yo que vaya a haber mucho problema. Pero tenemos que tener en cuenta eso, que no tenemos que estañar a lo bestia para que el estaño no se haga muy gordo, no se quede muy grueso y después tengamos ahí una historia. Vale, el siguiente punto sería qué separación vamos a utilizar entre la 4 en 1 y la controladora. Yo en este caso voy a utilizar los silent block o los amortiguadores que trae original la propia controladora. Bien, pues ya tenemos los 4 bumpers. Al ser de goma y estar huecos, pues tenemos aquí una amortiguación que una vez cuando nosotros cojamos y lo pongamos aquí en la... Aquí está. Uy, perdón, no he puesto la 4 en 1. Vamos a poner primero la 4 en 1. Entre la 4 en 1 y la controladora, pues no voy a poner nada. Normalmente siempre solía poner aquí 4 tuercas que le daban un pequeño grosor de separación, pero en este caso los propios amortiguadores, los propios silent block me van a servir para que haya una separación más que suficiente de refrigeración, ya que la 4 en 1, pues los mofles se suelen calentar, así que nos va a servir para que corra bien el aire y tengamos esa pequeña distancia de seguridad para que no se toquen los componentes unos con otros. De hecho, aquí también vamos a tener una amortiguación extra, ya que tenemos tanto la vertical como la de desplazamientos laterales que ya de por sí tiene la controladora al estar agarrado. Hoy voy a darle golpes a la cámara. Al estar agarrado, digamos, pasado a través de las gomas, pues tenemos esa suspensión a movimientos laterales como a los movimientos verticales de presión de arriba a abajo que nos da la propia goma de los silent block. La altura con la que queda, pues es bastante pequeña, no es una altura excesiva. Y esto es lo que ya nos va dando una primera pista. Bueno, el sobrante del tornillo, como estáis viendo, me sirve perfectamente para rematar. Voy a ver si tengo aquí las tuercas. Para rematar ya pues con la tuerca que va a sujetar todo el conjunto para que no se mueva y para que no se escape. ¿Veis cómo queda? Y así ya tenemos todo completo. Iván Merino en su vídeo comentaba que él mete el receptor entre las dos placas aislándolo. Físicamente caben, se podría meter aquí, cabría, pero creo que quedaría demasiado rígido el conjunto y perderíamos ese extra de amortiguación que vamos a tener en la controladora. Así que como queda bastante bajito y podría pegarlo en la parte superior con doble cara o con cualquier otro método, sigue quedando todo muy compacto y no tengo ningún problema de espacio. Creo que no me va a hacer falta y prefiero dejar ese hueco. Como veis aquí la parte frontal, los dos conectores, tanto de la 4 en 1 como de la FC,
quedan perfectamente separados, no se tocan entre sí, no perdemos amortiguación. Y como hemos comentado, el único que vamos a utilizar va a ser el de la 4 en 1, el pin-up de la 4 en 1, que quedaría aquí. Y el cableado pues iría por un lateral hasta aquí, la soldadura de los pads que estarían en la parte inferior de la controladora. Hay separación suficiente para el estaño y para el cable, con lo cual no vamos a tener tampoco ningún tipo de problema. Lo pondríamos por un lado, pasaríamos los cables por dentro y la parte superior, que sería la de la controladora, pues quedaría libre de conector, con lo cual tenemos mucho más espacio para después poner la cámara. La cámara todavía le tengo puesto los laterales del otro frame, pero la cámara es la que vamos a tener que ver ahora con qué atril agarrarla para que nos quede suficientemente baja y rematar con el top plate, y así ya eso nos va a definir qué tipo de columnas vamos a poder utilizar. De momento pues tiene muy buena pinta. Vamos con los siguientes pasos. Bueno, después de unas cuantas de pruebas, pues he optado que la cámara que voy a utilizar para este montaje va a ser la Foxer Mini. Estaba entre la micro, ¿vale? Que teniéndola como la tengo, no me gusta el resultado final. O sea, sigo viendo mejor con una Foxer Mini que con una Foxer Micro. Se ven muy bien, no digo que no, pero no sé, no la veo igual. La imagen que me da la Mini aún no me la supera la Foxer Micro. Así que, claro, juego con el handicap del tamaño. No son cámaras precisamente pequeñas, siendo muy pequeñas, comparadas con las que montábamos hace un par de años, pues son pequeñas, pero no deja de tener bastante cabeza y sobre todo altura, y claro, esto va a hacer que sobresalga mucho del chasis. También es verdad que este frame va a tener aquí un paragolpe, un protector, y que los porrazos no se los llevará la cámara directamente. En el caso de llevarse un porrazo a la cámara, va a durarme lo mismo esta que esta. O sea, no va a estar más protegida por estar más pequeña y por estar más dentro, que como tengas que dar en el centro vas a dar. Así que he optado por esta cámara. ¿Qué problemas me he encontrado a la hora de enfrentar el problema de poner esta cámara en el chasis? Bueno, lo primero es el ángulo y la altura. El atril que voy a utilizar es el propio atril que trae la cámara Foxer, en este caso la Mini, la Predator Mini, que lleva este atril al cual le he horadado un poquito el agujero central, se lo he hecho un poquito más grande, para que entren tornillos de tipo normal, del mismo que estoy utilizando para columnas y demás, y así poder pasarlo a través del centro, que será el único punto de anclaje que voy a utilizar. Y cogiendo la cámara aquí a la doble cogida que tiene, pues cogiéndola a la que está arriba, al tornillo superior, al agujero del tornillo superior, pues me queda a esta altura, y teniendo en cuenta el ángulo de cámara con el que normalmente vuelo, que vienen a ser de entre 45 y 50 grados, pues esto me ha dado una posición fija en el build, para que no se... Perdón, a ver si se ve ahí el detalle, para que no toque, la cámara no toque a la controladora, para que no se molesten entre ellas y pueda tocar un poco. Lo primero que me he encontrado es que esta cámara, al tener el pin-up en la parte superior, pues al tenerla girada a 45 grados y acercarla mucho, se toca con el conector de la controladora. Tenía dos opciones: una, o arranco directamente el conector de la controladora, porque no lo voy a utilizar, ya que hemos dicho que voy a utilizar el cableado de la parte inferior, que es una burrada, al fin y al cabo, adaptarte a algo y estropear, digamos, la construcción de la controladora no es lo más sano para ella. Así que he optado por invertir. Esta cámara tiene la ventaja que a través de su OSD puedes entrar en el menú de la cámara e invertir la imagen, no solamente de izquierda a derecha, o sea, haciendo espejo, sino que además te permite invertir de arriba a abajo, es decir, te la voltea a 180, y dentro del volteo también tiene el derecha e izquierda, con lo cual tenemos las 4 combinaciones de imagen. ¿Para qué lo necesito? Bueno, pues lo necesito para invertir la imagen y dejar el conector en la parte inferior, de tal manera que al estar ahora inclinado a los 45 grados, el cable quedaría aquí abajo y esta parte de aquí quedaría libre, con lo cual puedo acercar más al chasis, a la controladora, sin que se moleste en el cableado ni la cámara, y pueda coger esta posición. Una vez ya tenida preestablecida la posición, he cogido y he marcado en el chasis el punto del centro y he horadado un pequeño agujero que se ve aquí, que no traía el chasis, que no traía el frame,
y que con un trompo y despacito pues he ido haciendo el agujero y al mismo tiempo le he hecho el avellanado de esta parte de aquí. Todo esto para poder meter un tornillo de cabeza chata, de cabeza plana, para que nos sobresalga de la parte inferior. Aquí veis cómo quedan todos los tornillos, faltan estos dos que serían las columnas delanteras. Todos los tornillos quedan a ras de chasis, no se molestan para nada con la lipo. Y aquí vamos ahora a atornillar el atril para dejar presentada la cámara, para veréis cómo queda. Y por último entrarían las columnas, es decir, las columnas van a entrar lo último, porque es verdad que cuando las columnas estaban montadas, la prueba que estaba haciendo con las columnas puestas, el ancho de la cámara junto con los tornillos que agarran el atril no permitían hacer pasar la cámara a través de las columnas. Es decir, he tenido que desmontar las columnas, voy a montar la cámara y después irán las columnas. Vamos a ver todo esto en el siguiente proceso. Bueno, ya tenemos atornillado el atril, queda totalmente centrado, solamente queda esta tuerquecita que la he buscado con la mínima altura posible para que no moleste mucho a la parte inferior de la cámara, y el tornillo de la parte inferior, como veis, queda totalmente liso. Vamos a presentar la cámara y vamos a atornillarla lateralmente para ver cómo queda y en qué ángulo nos deja movernos. Bueno, pues ya tenemos aquí montada la cámara en su atril y para ello he tenido que, antes de montar los tornillos laterales, ponerle el cableado, si no después no hay manera de meterle ahí abajo el cableado a la cámara. Como estáis viendo, bueno, pues siempre se podía haber puesto una cámara más pequeña. Y bueno, yo como ya sabéis, he optado por esta opción porque prefiero perder en estética y ganar en solvencia de imagen. Estoy más contento con esta cámara. Así que así queda. Este es el ángulo con el que normalmente vuelo, con lo cual así la cámara va a ir perfectamente una vez que esté inclinada. Vaya volando a unos 45 grados, la cámara va hacia adelante, perfecto, no va a haber ningún tipo de problema. De todas formas sigue teniendo un poco de juego, puedo inclinarla un poco más todavía. Y para abajo no, para abajo este es el tope que me viene marcado porque el conector me está tocando con la tuerca. Podría buscar una tuerca algo más plana, que no sea de estas que he utilizado, que son más o menos como esta, pero en color negro, que son de estas tuercas que tienen... Son estas tuercas autoblocantes que como sabéis pues tienen esa parte del final de plástico para que no resbalen, pero que hace que la tuerca tenga un extra de altura que podríamos evitar pues con una tuerca simple, con una tuerca normal. Bueno, pues nada, pues vamos ahora a poner las columnas para ver cómo queda ya instalado el top plate y quede la imagen física del montaje final. Bueno, y este sería el estado físico final que quedaría una vez ya instalado montado el top plate. La cámara queda algo expuesta, ya que no es una pequeña cámara, pero tampoco queda excesivamente expuesta para otros montajes que he tenido. Y como estáis viendo, el tamaño y la altura de las columnas, que en este caso han sido las columnas de 25, es perfecto. Además, el hueco que queda aquí es enorme, o sea, aquí hay un hueco enorme en el que podré perfectamente alojar tanto el VTX como el receptor, condensadores, etcétera. No hay ningún problema para poner aquí lo que haga falta. El conjunto queda muy bajito porque no queda para nada destacante, está muy bien. Y nada más que quedaría ya montar motores, paragolpes y listo. Bueno, pues nada, ya veis cómo está quedando. Vamos ahora a volver a desmontar, empezar el tema de soldadura y ver cómo va terminándose el proyecto. El primer paso que he dado ha sido cambiar el jumper del BEC que alimenta a la cámara para que la salida sea de 9 voltios. No me gusta alimentar esta cámara con 5 voltios, así que como son cámaras que van de 7 a 23 o a 30 voltios, pues no hay ningún problema para ello. Ya hemos soldado el positivo y el negativo a la 4 en 1. Aquí veis la soldadura, lo más plano posible. Y ya he aprovechado también y he soldado el conector de la 4 en 1 a la controladora. Y también he pasado ya también pues en la otra cara a soldar el cableado de la cámara a sus pads correspondientes. Ya tenemos el conector hembra puesto en el chasis y vamos ahora a pasar, y como decía, vamos a interponer un smoke stopper para asegurarnos de que no la hemos cagado y estar protegidos.
Bueno, pues nada, como estáis viendo, el smoke stopper se ha puesto en verde, deja pasar la corriente, no hay ningún problema en la otra punta. Y aquí estamos viendo ya cómo la controladora está luciendo en rojo fijo y azul intermitente. No ha pitado, evidentemente, nada, porque no tenemos todavía los motores. Recordemos que lo que pitan son los motores, mucha gente cree que son los hex, lo que pitan son los motores, y ahora mismo pues no tenemos ninguna carga. Voy ahora con el polímetro a comprobar que las salidas de los BEC son correctas, que sean 9 voltios y 9 voltios, tal como lo tengo yo puesto. Bien, pues bueno, pues vamos a probar qué tensión tenemos a la salida del BEC del VTX. Vamos a, con mucho cuidado de no puentear entre ambos y cargarnos el BEC con las propias pinzas del polímetro. Aquí vemos que tenemos 9,29, una salida estable de 9,29 voltios en la salida que alimentaría al VTX. Y ahora vamos a comprobar qué salida tenemos en el BEC que alimentaría la cámara. Como antes os comenté, he puenteado el de 9, así que aquí tenemos efectivamente 9,28, 29, exactamente lo mismo. Tenemos la salida tanto para el VTX como para la cámara en tensión correcta. Vamos al siguiente paso. Bien, bueno, pues ya tenemos montados los 4 motores, los 4 paragolpes. No tiene mucho misterio, no he querido poner el proceso del montaje, no tiene nada más que ponerle sus tornillos y poco más, no tiene mucha historia. Lo que sí tiene algo más de enjundio es el momento en el que tenemos que poner los cables sobre el brazo. Aquí siempre tengo yo un par de opciones que son las que normalmente he venido haciendo, y es pues cintar con cinta aislante negra los cables sobre el brazo, y para evitar que la hélice al girar corte estos cables, porque eso es inevitable que alguna vez la hélice va a doblar y te va a golpear el cable a esta altura y te lo puede arrancar, pues lo que venía haciendo era unos protectores de metal para proteger, o sea, para hacer una cobertura aquí en la zona superior, encintar, de tal manera que quede, bueno, espérate, aquí lo tengo aquí un ejemplo de cómo quedaría. Aquí veis cómo tiene una zona, que es esta de aquí, en la que le tengo puesta una cobertura de metal, y la cinta hace el resto del trabajo, de tal manera de que cuando la hélice termine tocando aquí, pues no me arranque los cables. Bueno, el sentido de giro de las palas yo siempre la hago en sentido inverso al que normalmente se tenía en un principio. Es decir, las mías serían giro hacia afuera, con lo cual esta pata, por ejemplo, el golpe de la hélice lo daría en este lado. Quiere decir que si tiene que arrancar cables, los arrancaría en esta dirección. Para ello, entonces, lo que voy a hacer es dar la vuelta con los 3 cables alrededor de la pata, pero por debajo, de tal manera que los sacaré por aquí arriba, y a esta altura quedarían soldados a la 4 en 1. Y bien, ya está soldado, así quedaría alrededor de la pata. Estéticamente no es muy bonito, pero sí es muy funcional. Ya vamos a ver un ejemplo con una pala. Vamos a poner aquí esta hélice. Y en el momento que gira, como yo el giro que voy a hacer va a ser externo, hacia afuera, si llegase, así se verá mejor, si se llegase a doblar la pala lo suficiente como para tocar el brazo, como veis, pasaría justo por encima de él sin llegar a tocar nunca lo que es el cableado. De esta manera nunca voy a tener problemas de cortes en los cables, y a la hora de ser práctico, pues, ¿qué quiere que te diga? Prefiero que sea algo práctico a algo estético. Tampoco queda muy mal, si os dais cuenta, queda simplemente ahí. Y si se quiere, se puede poner un poquito de cinta aislante. Eso que yo también en el cable lo tengo rojo, es más vistoso. Pero como veis, no queda para nada mal. Y me permite la libertad de meter por aquí el velcro sin ningún tipo de problema por debajo de la 4 en 1. Bueno, pues vamos a seguir soldando el resto de los cables alrededor de cada una de las patas, a ver cómo queda. Y listo, ya tenemos soldados los 4 motores, así queda de estética, no quedan mal, la verdad. Quedan resultones, me gusta cómo ha quedado, mejor de lo que esperaba. Tengo todos los tornillos planos, aquí puedo poner la pegatina sin ningún tipo de problema. El tema de la antena, voy a optar por una Foser Lollipop, de las pequeñitas, estas que la verdad que están dando muy buen resultado. De tal manera de que pues la voy a agarrar aquí con un par de bridas al paragolpes trasero, ya lo hice en otro montaje, y una brida grande, una brida potente que agarraría lo que es el conjunto completo aquí, dejando colgando el XT60 para poder practicar aquí la conexión y desconexión de la batería sin ningún problema. De esta manera quedaría la Lollipop en esta posición.
y a la hora de estar volando pues quedaría prácticamente vertical, con lo cual no tendría ningún tipo de problema de recepción. Ya lo he probado y para carreras, para una distancia de 80 o 100 metros no va a darte ningún problema ni de ruido ni de señal. Vamos también ya de paso a probar, siempre con el Mock Stopper por delante. Ahora vamos, perdón, que lo muevo todo. Vamos a conectar ahora ya con el Mock Stopper para evitar problemas y sustos. Tanto los motores como la controladora como la 4 en 1 van a recibir corriente y ahora pues tendría que sonar los 4 motores a la vez. Perfecto. El siguiente paso va a ser el receptor, el cual voy a alojar justo encima, justo en el centro de la controladora, y en la parte trasera del chasis pues alojaré en las patas las antenas. Las meteré por debajo del grupo de cables del motor y la pegaré en el canto con un poquito de cinta, y así evitamos que también pueda ser cortada por un golpe de hélice. He optado por poner una cinta de doble cara de este tipo, que es gomoso y coge muy bien. Y aquí veis las soldaduras que ya están practicadas y realizadas en los packs correspondientes. Vamos a pasar ahora los cablecitos por dentro y por debajo de los cables del motor. ¿Veis? El cable del receptor va por aquí debajo, y da la vuelta y lo pego a la parte inferior de la pata con un poquito de cinta aislante normal y corriente, y queda aquí rematado en la punta. Veréis que hay un cuadradito. Este cuadradito sería un poco de cinta aislante que he puesto previamente en la pata, en la punta, para evitar que la punta del receptor, que puede aparecer ahí el vivo, pueda tocar con el carbono accidentalmente. Así queda ya pues totalmente pegada la antena. Y aunque no es lo más idóneo tener la antena pegada al chasis por el tema de recepción, para racer, para carrera, para la distancia en la que yo me muevo, va perfectamente y me sobra alcance sin perder potencia. Colocamos un buzzer pequeñito que ya tenía del otro dron, y ya queda instalado. Bueno, ya tenemos montada la cámara y ahora vamos a pasar a montar el VTX. El VTX en este caso he optado directamente por un TBS, que no son precisamente de los más pequeños, pero nos va a servir de ejemplo para ver que perfectamente cabe en la placa, en el top plate, con una sola brida, queda bastante rígido y nada, vamos ahora a soldarlo en sus casos correspondientes. Y bueno, ya vamos terminando. Ya lo único que ha sido ponerle las bridas, ponerle una segunda brida más pequeñita aquí para que quede el VTX bien sujeto al top plate, a la parte inferior del top plate. Ahí veis cómo queda. La antena Lollipop también está agarrada con un par de bridas al paragolpes trasero y con una brida más grande a los cables de alimentación, de tal manera que pueda operar con el cable de alimentación bien para poder conectar la batería de la LiPo, y la antena queda protegida de golpes y de roturas. De esta manera aguantan bastante bien. La cinta de velcro es lo único que me quedaría ya por instalarle. En este caso voy a ponerle una cinta Leopard, que me están dando muy buen resultado, y la vamos a poner por aquí debajo. Entra perfectamente por el hueco que nos queda entre la 4 en 1 y el frame. Y ahora vamos a ponerle la cinta de 3M para terminar de tapar y que tengamos aquí un toque más de aislante, aparte de tener un punto de sujeción extra a la LiPo. Estas pegatinas, como ya he dicho, me encantan, son muy fáciles de poner y después son bastante difíciles de quitar, pegan muy bien. La vamos a poner de tal manera que ocupe todo el centro y que tape pues todos los tornillos posibles. Ahí está. Y aquí vemos cómo queda el resultado final. Aquí ya podríamos nosotros alojar la batería. Yo la batería pues la pongo así. Yo siempre le pongo este velcro para transportarla
Así que esta parte que es plástica pues queda bastante bien aquí, no se mueve ni a la de 3. Aquí queda perfectamente sujeta. Y ya tenemos operativo, solamente para pasarlo por el Betaflight y configurar cada uno de los modos de vuelos y Smart Audio, etcétera, etcétera. Eso lo dejaré ya para mí, para la configuración. No voy a incluir vuelos porque no quiero dar mi opinión de cómo va el frame y cómo se comporta, qué tal de estable es, qué tal es aguantando los golpes y demás. Sería precipitado por mi parte dar un veredicto de cómo va el frame, simplemente por volarlo un par de veces e intentarlo forzar a meter en este vídeo. Lo dejaré para el próximo y así tendré bastante más uso de razón para poder dar mi opinión sobre este fantástico a priori chasis, que la verdad que me ha encantado montar. Ha sido muy fácil, muy rápido. Creo que me ha quedado bastante resultón. Sigo viendo raro el tema de los cables, pero como os he dicho ya, creo que me prima más que no tenga que estar protegiendo cables y demás. Por último vamos a ver el peso. Es verdad que no me he dado por pesarlo. Y bueno, lo correcto para hacerlo pasar por la báscula es hacerlo con toda la de la ley, es decir, con sus tuercas, sus hélices y todo lo que llevaría en el momento de volar. Báscula 0. Y se nos queda en 311 gramos, que no está nada mal de peso para ser un 6 pulgadas. Sí, lo sé, no sabía cómo meter la goma eva en este apartado, pero bueno, ya lo he conseguido. Voy a tratar de explicaros cuáles son las ventajas que tienen sobre este tipo de chasis los paragolpes que tienen el modelo del X6 y para qué realmente sirven. Aparte de para quitar o para evitar los porrazos frontales y que la estructura del chasis se vea menos dañada a la hora de un golpe, o sea más fácil que aguante los porrazos, los paragolpes cumplen una función muy interesante a la hora de evitar vibraciones en los motores por palas más balanceadas o fastidiadas por algún golpe. Hace no mucho, hace 2-3 años, cuando se comenzó en el hobby aquí en España de los drones de carreras y demás, pues seguro que alguno de ustedes os acordaréis y habréis comprado los balanceadores de hélice. Esos cacharritos en los que iba apoyada una barra con un imán, con unas roscas, ponías la hélice y dejabas allí sin rozamiento ninguno y veías como por peso la hélice pues podía irse a un lado o a otro y así sabíamos si estaba compensada o no estaba compensada la hélice. En otro sector del hobby de radiocontrol, como por ejemplo son los helicópteros o los propios aviones, sí es bastante importante que una hélice perdón, que una hélice esté bastante bien balanceada y compensada, ya que todas esas vibraciones se van a notar mucho en vuelo. Nosotros, como vamos con cuatro hélices, y dada la cantidad de porrazos y de toñas que damos con los drones, pues nos es totalmente inviable y absurdo tener las hélices equilibradas y balanceadas porque nos van a durar 3, 4, 5 vuelos. ¿Qué hacen los paragolpes y qué evitan los paragolpes? Bueno, pues cuando una hélice está tocada, pues lo que va a hacer que el eje del motor haga un movimiento oscilante, un movimiento descentrado de su eje, por culpa de que las hélices pues tienen distinto ya ángulo de corte, con lo cual van a provocar un movimiento oscilante del eje que se va a traducir a que el motor va a estar moviéndose y va a provocar este movimiento en la pata. Imaginemos que esta es la pata de fibra de carbono, que porque sea de fibra de carbono no significa que no sea elástica. De hecho, debe ser algo elástica si el carbono es bueno. Y lo que nos va a provocar es este movimiento. Tanto así como en la pata nos la va a provocar así, ¿no? Pues sobre todo este movimiento lateral es el que nos va a provocar una vibración en el motor
que eso va a volver loca a la controladora, va a tratar de estar corrigiendo constantemente. Al tener los paragolpes, son 2 puntos de anclaje extra que van al resto del chasis, lo que va a evitar precisamente es que la pata pueda hacer este movimiento con facilidad. Va a distribuir esa vibración al resto del chasis y va a evitar mucho estas vibraciones. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, ¿qué más deciros? Loco de contento, tiene muy buena pinta, estoy clamando ya de volarlo, pero no pienso dar mi veredicto ni voy a dar mi opinión sobre cómo se comporta el frame con un par de vuelos que haga, ¿no? No tiene sentido para forzarlo aquí en este vídeo, prefiero dejarlo para otro vídeo en el cual ya haya volado bastantes lipos y me pueda dar la sensación de cómo se comporta, qué tal se maneja, etcétera, etcétera. Pues nada, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dale a like, compartid en vuestras redes, etcétera, etcétera. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!